Estamos de regreso en Despierta con CDN, son las 8:22 minutos de la mañana. Hoy vamos a hablar de mercado de valores, de mercado bursátil en República Dominicana. Hace unos cuantos años era un sueño y ya es una realidad. Están con nosotros dos Ernestos. Está Ernesto Burnigal Reed, quien es el superintendente de mercado de valores de la República Dominicana. También el señor Ernesto Armenteros, quien es el director del Consejo Administrativo de la empresa César Iglesias. Y José Gior Ariza, quien es representante de Investa. Hablaremos hoy precisamente de esas últimas acciones, ese campanazo inicial, cuál ha sido el resultado. Gracias a los tres por acompañarnos en esta mañana. Bienvenidos. Gracias por invitarnos. No sé por dónde empezar. Ustedes me imagino que se pusieron de acuerdo. ¿Quién va a hablar primero? ¿A quién le preguntamos de manera...? No se han puesto de acuerdo. Pregunten como Bueno, pues como entonces me convierto en una dictadora de esta entrevista y digo que el señor Ernesto Armenteros me va a decir por qué decidió César Iglesias entrar al mercado de valores. Convertir a esta empresa, que tiene 120 años de fundada y que conocen todos los dominicanos, por el jabón de Cuava, por el detergente brillante, por tantos productos, en una empresa que se cotice ahora en bolsa y cuyas acciones pues puedan pertenecer a cualquiera, por decirlo así. Sí, te respondo, gracias por invitarnos primero. Gracias. Y te respondo, hay razones de la puerta para adentro y de la puerta para afuera. De la puerta para adentro, la emisión y la capitalización fue parte de un plan de reestructuración de la empresa para adecuarla, para competir mejor por los próximos 20 años. Entonces, nosotros trabajamos en expandir el modelo financiero, el modelo comercial, la estructura, la gobernanza, entrar talento profesional del más alto nivel. Hubieron unos cambios y parte de eso era capitalizar y teníamos la opción de hacerlo con una colocación privada a un socio local o extranjero, financiero o estratégico, o una colocación pública que se hizo posible por los cambios en la ley que lideraron los señores a mi izquierda y de la mano del presidente Abinader, y nos dieron la oportunidad a nosotros y a cualquier otra empresa de capitalizar con el público. Entonces, de la puerta para afuera, decidimos que era un paso que podíamos hacer, que éramos una empresa que se prestaba para eso. Y lo hicimos, nos pusimos de acuerdo y lo hicimos porque quisimos ser lo primero, quisimos ser los que ayudaran a que el mercado de valores se desarrollara, y sobre todo porque queríamos tener de socio a todos los dominicanos. Es una empresa más dominicana que nosotros, hay poca, y por eso. Bueno, en el país no hay mucha experiencia en eso, del mercado bursátil, de la bolsa de valores. Por eso ha resultado tan impactante, no solo por los montos involucrados, sino porque esté involucrado César Iglesias, o sea, que es una empresa que todo el mundo conoce, no sabe, no un nombre raro ni nada de eso. Yo quisiera preguntarle a Burnigal, Ernesto Burnigal, que él es el superintendente del mercado de valores, ¿cómo funcionan, cuál es el mecanismo para este tipo de colocación de acciones? ¿La empresa se acerca a ustedes tienen algunos parámetros, algunos indicadores para involucrarse? Perfecto, bueno, muchas gracias primero por la invitación de estar aquí con ustedes y hablar del mercado de valores. Fíjense, sí, el emisor es que de una forma u otra dicta su apetito, su deseo de salir al mercado, ¿verdad? Desde la perspectiva de la superintendencia, nosotros somos un regulador, nos toca a nosotros validar que toda la información que un emisor pueda tener a la mano para fines de colocar. Entonces, ahí entran aspectos como asuntos de gobierno corporativo, de estado financiero, contabilidad, entre otras que vamos asegurándonos que el emisor cumple con la normativa. Una vez cumpla, el emisor tiene la obligación, o de manera paralela, digamos, de inscribirse ante la Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana, de desmaterializar sus acciones. Quizás me estoy yendo un poquito técnico acá, pero
Pero en sentido general, el rol de la superintendencia es acompañar, regular y supervisar. Porque una vez ya se cumpla con los requisitos, pues ya le toca al emisor decidir cuándo sale a mercado, el precio lo fijan ellos, y ya ahora lo que nos toca a nosotros como superintendencia es regular y supervisar a cada uno de los diferentes actores del proceso. Y eso incluye al emisor, pero incluye también a los puestos de bolsa, que son los colocadores, incluye a la bolsa de valores, que es el mecanismo de negociación, incluye al depósito centralizado de valores, que es por donde se liquidan las diferentes transacciones. O sea que tenemos un rol, digamos, multifacético en todo esto, pero al final del día, el mensaje principal de esto es que la superintendencia vela por la transparencia de las transacciones. En esta primera experiencia, ¿cuáles fueron los retos que se encontraron en el terreno, en la práctica? Porque está la voluntad de la empresa, sí, está el marco regulatorio, el rol que ustedes juegan como un organismo que regula el sector, pero ya en la práctica, como se trata de una primera experiencia, ¿todo sale expedito o hay algún aspecto que sobre la marcha se presentan como retos, como desafíos? Yo creo que el hecho de ser la primera, pues trajo sus propios retos. Nos damos cuenta que la legislación que existe es buena, cubre prácticamente todos los temas. No les niego, ya los días llegando a la fecha de colocación, siempre había un tema u otro que nos tocaba de una forma tomar decisiones de cómo enfrentarla. Pero yo realmente, o sea, felicito a todo el equipo que se involucró. Ahí todo el mundo puso de su parte. Yo creo que la empresa en sí es quien debe de quizás hablar un poco de los retos que ellos como emisores se dieron cuenta que tuvieron que enfrentar de cara a legislación, porque desde la perspectiva del regulador, pues tienen que cumplir, o sea, no hay un margen de discrecionalidad en nada de esto. Entonces, tampoco como regulador podemos interferir en las negociaciones, en nada de lo que están haciendo ellos, más que velar porque estén cumpliendo y que todo lo que estén cumpliendo sea de una forma que pueda ser entonces procesado de forma transparente al mercado. Hoy en la prensa nacional hay un comunicado en donde se da la noticia, y ustedes lo califican así como un éxito rotundo, la venta de este 30% de acciones de la compañía a nivel público. Y entiendo que Investa ha sido un socio fundamental en el proceso, un asesor para el proceso, y entiendo yo que, y puedo dar los nombres, ustedes nos dirán cómo está distribuido esa compra. AFP Reserva, Siembra y Crecer, estos fondos de pensiones han decidido entrar. ¿Cómo ocurrió el proceso? Y aquellos que se han quedado fuera, pues ¿qué les toca hacer ahora? Y después ustedes me hablarán de si hay más empresas que están haciendo los numeritos, que ellos hablan algo como muy romántico ahora, como que bueno, no quisimos, pero eso tiene un trabajazo de atrás. Claro. Bueno, realmente sí, nosotros fungimos como asesores financieros y coordinadores del proceso desde el inicio. Para nosotros ha sido un caso muy especial porque tuvimos la oportunidad de trabajar en la ley 163/21 en colaboración con el presidente Abinader, que fue la que permitió que este camino se abriera. Y cuando la estábamos ya preparando para ser sometida al Congreso, pues el propio presidente pidió que saliéramos a buscar empresas que estuvieran dispuestas a ser las primeras, ¿no? Que era un gran reto. Y César Iglesias estaba en un momento trascendental de su historia, como decía Ernesto, de su proceso de reestructuración, y tomaron la decisión valiente en ese momento de decir, nosotros estamos dispuestos a ser transparentes, a abrirnos por completo, que los competidores sepan todo lo que hay aquí, porque todo el mundo sabe todo, porque todo es público. Y vamos arriba. Y entonces desde ese momento empezamos a trabajar en el tema. Esta colocación ha sido, tal y como dice el comunicado que usted hace referencia, sumamente exitosa. Realmente yo diría que el primer día de colocación ya era evidente que estaba vendida completa. Sí, claro. Ya eso estaba como quien dice hablado, bueno, prehablado. Básicamente eran 3 tramos. Un primer tramo que estaba dirigido a los inversionistas institucionales especializados, como las AFP, dentro de las cuales estas 3 que usted mencionó, pues adquirieron más o menos una tercera parte cada una. Había un segundo tramo que era para los puestos de bolsa que compraban esas acciones para tenerla en su inventario y entonces poder comprar y vender al público.
y había un tercer tramo que era el tramo ya abierto al público general, que se dividió primero en una parte de pequeño inversionista y luego se abrió completo al público general. El resultado ha sido la venta del 100% y una sobredemanda extraordinaria. Estamos hablando de que si lo vemos en general es casi 5 veces la demanda de lo que fue la oferta, y si lo vemos particular en el caso de pequeños inversionistas estamos hablando de 30 y pico de veces la demanda de lo que había en oferta. O sea, depende de cómo usted lo quiera visualizar. Al final, pues evidentemente esto se ha manifestado en un aumento del precio de la acción en una semana de un 30%, que tenderá a estabilizarse, pero eso evidencia el nivel de interés y el nivel de disposición que hay de parte del público, lo cual es una gran sorpresa para el país en general, porque esto confirma la tesis de que el mercado de valores es la plataforma de desarrollo que tenemos por delante para lograr esa evolución hacia convertirnos en una potencia regional, como se ha estado hablando. Y si me permite robarme Adelante. 2 minutos, Adelante. quiero hablarle un poquito de eso. Estamos frente a un hecho trascendental, histórico, de una magnitud que todavía se nos hace difícil, inclusive los que estamos adentro, entenderla. Y lo digo por lo siguiente: el mercado de valores dominicano no es nuevo, es un mercado que tiene 23 años, nace en el 2000 con la ley 1900, que después es robustecida por la 249-17 en el 2017, y ahora con la 163-21 pues se plancha el camino para las acciones. El mercado tiene una profundidad de más de 45 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando de un mercado que tiene un tamaño muy profundo, que rota 2 veces y pico al año, los bonos se compran y se venden, y termina generando un volumen de transacciones superiores a los 100 mil millones de dólares. O sea, se transa prácticamente el valor del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Claro. Es un mercado grande. Lo que pasa es que habían problemas para que las acciones, habían 2 o 3 situaciones que hacían que las acciones no fuera factible emitir acciones. Eso se corrigió con la 163-21 y ahora de pronto estamos frente a una realidad, porque ya no es una tesis, ya lo vimos con esta emisión, de que el sector empresarial, pequeño, mediano y grande, puede tener la opción de entrar a esa piscina de 45 mil millones de dólares que crece. El año pasado creció un 20%, 21%. O sea, no estamos hablando de un monto de dinero estático, es un monto de dinero que crece de una manera exponencial. Y el sector empresarial de todos los tipos tiene la posibilidad de ahora en adelante de acceder a esos fondos en esas magnitudes que antes no estaban disponibles. Antes solamente estaban disponibles para, digamos, los empresarios y las familias que típicamente tenían dinero. Pero ahora un empresario que tenga una buena idea y que tenga la capacidad gerencial y que tenga un buen equipo, puede perfectamente aspirar a captar magnitudes de dinero que antes eran impensables para desarrollar proyectos que pueden transformar el país, porque no estamos hablando de montar un supermercado adicional o de montar un dealer de carro adicional, estamos hablando de invertir en empresas que requieran cientos de millones de dólares de inversión y entrar en sectores de la economía que ni siquiera existen, claro. Desarrollar otra economía dominicana. Entonces estamos hablando de la posibilidad de transformar el país. O sea, aquello que se habla de que no, que podemos llegar a ser una potencia, etcétera, es una realidad. La posibilidad está ahí. El tema aquí ahora, el reto, está en los empresarios. Los empresarios tienen que tener, digamos, el arrojo y la capacidad de demostrar que son sujetos de crédito o que son sujetos de confianza, de inversión de capital accionario, para entonces acceder a esos fondos y lograr esa evolución. José Giorgi, te agrego ahí, o sea, tú hablabas de las cifras del mercado de valores, lo cual eres tremendo spokesman del mercado. Sí, es una pasión. Pero incluso es más grande de lo que estabas diciendo. Nosotros estamos proyectando este año que en liquidaciones solamente se va a cerrar alrededor de 7 billones de pesos. O sea, tú hablabas de más de 100 millones de dólares.
O sea, al final del día yo creo que vamos a superar eso en algunos 10, 15%. Ya para el corte de lo que es 30 de julio de este año, nosotros vimos que hay liquidaciones en el mercado alrededor de 4.5 billones de pesos. O sea que el mercado va muy bien, el mercado está en su mejor momento. Esta emisión de César Iglesias lo que hace es reafirmar el apetito que tiene el mercado, el inversionista dominicano, de poder distribuir sus ahorros en sectores productivos de la sociedad. José y el superintendente hablaron muy claro y elocuentemente de lo que quiere decir para el emprendedurismo dominicano y el que quiere arrancar un negocio, capitalizar uno que tiene, pero esas cantidades de dinero enormes y estas empresas enormes, con este mecanismo, a través del mercado de valores, le permite a cualquier dominicano invertir, arrancando con el caso de nosotros, una acción la sacamos al mercado a 128 pesos. O sea que tú con 500 pesos, tú invertías. Esa posibilidad de invertir en grandes empresas era exclusiva de los grandes capitales, de familias con mucho dinero, de fondos, de empresas. Ya no, ya es cualquiera puede, de una forma segura, con la validación de las calificadoras, de la tasadora y con la protección de los reguladores que cuidan de que no haya engaños y que no se venda gato por liebre. O sea que creo que lo más importante en la democratización del capital que esto implica es que esas transacciones y esa posibilidad de invertir en grandes empresas, que antes era dominio exclusivo de grandes capitales, a través del mercado de valores y a partir de este momento es también algo que está al alcance de cualquiera con un ahorro de unos pocos miles de pesos. Pero la intervención de 3 administradoras de fondos de pensiones hace más interesante el proceso, porque ellos han hecho una inversión de los recursos de sus afiliados, es decir, que ellos estudiaron muy bien de dónde que van a poner los dineritos que a ellos les toca administrar. Eso hace más interesante, a pesar de que no dejaron, al llevarse ese 70%, una operación grande de más de 3.400 millones, no dejaron que la gente se emocionara y comprara ahí 5 acciones de 128 pesos. Pero se la llevaron todas. Sí, pero no, hay que desmontar el mito de que el que no entró ahora no entra. Bueno, no están. Podría usted negociar con otros, los accionistas. No, pero precisamente lo bonito que tiene esto es que no tiene fecha de caducidad. Si usted quiere ser socio de César Iglesias, a partir de ahora puede ser socio en cualquier momento. Simplemente tiene que, a través de su corredor, decir, quiero comprar. ¿Quién vende? Y alguien va a querer vender. Sí, yo lo entiendo. O sea, ustedes mismos dicen que la gente no debe desesperarse porque a través de otros que compraron acciones ellos pueden intervenir. Pero ya el total que fue colocado ya fue adquirido. Pero eso cambia de mano todo, o sea... Yo entiendo, ese es el mundo de la bolsa de valores. Y yo creo que es interesante porque lo que ustedes han hecho en términos llanos es una capitalización. Sí, claro. Es una capitalización, sí, claro. ¿entiendes? Y la pudimos haber hecho con un socio, un guatemalteco. Fue que no encontraron un socio. Sí, hombre. Que se la jugara y decidieron. No, había una fila. Había empresas dominicanas gigantescas, había fondos de inversiones. ¿Y por qué ustedes cogieron este camino? Porque preferimos hacer socio a todos los dominicanos. Y si se fijan, es un comunicado que... Y había el mecanismo. Sí, es un comunicado que ayer, en una nota de prensa que envió el superintendente de pensiones, Francisco Torres, hablaba de que alrededor de 3 millones de dominicanos ahora son, a través de la AFP, socios de César Iglesias, indirectamente. Pero, no tan indirectamente porque esas tres... Bueno, a través de su cuenta de capitalización. O sea, son socios lo de esas administradoras. Correcto, pero a eso le agrego... Crecer y sombra. Una de las virtudes de haber involucrado las AFP en esto. Siembra, crecer y AFP reserva. Para que las AFP pudieran invertir en esto, este proceso pasó a lo que llama la Comisión Clasificadora de Riesgo y Límite de Inversión. Eso quiere decir que la emisión en sí, además de ser valorada valorada en el sentido de estudiada por las AFP, que son profesionales, son de la más alta calidad, o sea, y le dan su espaldarazo. Luego hay un segundo paso
donde la comisión clasificadora, o realmente previo a ellos poder invertir, donde la comisión clasificadora le da a ellos la luz verde, sí. la luz verde, la autorización de poder invertir ahí. Sí, O no, sea porque hay que- mucho que se celo con está- el uso de los fondos de pensiones Claro. Y y aparte muchas de- malas experiencias. Y aparte de eso, 2 calificadores de riesgo internacional. Correcto. Un valorador independiente internacional, o sea, la cantidad de filtros que pasa el tema. Todas las otras operaciones van a contar con la misma rigurosidad en términos de regulación. Digo, otras empresas que se animen, en caso de que se animen, porque ustedes dicen ese es el reto. Hay empresas como César Iglesias que podrían estar estudiando, yo no sé si ustedes me orejean, si hay alguna que esté en eso, pero quizás hayan algunos empresarios diciendo cómo yo capitalizo, cómo yo hago que mi empresa crezca a un nivel que yo hasta ahora no necesariamente sospecho, ni siquiera con la entrada de un nuevo socio. Orejennos ahí. ¿Hay alguna empresa en eso? Bueno, el súper se está riendo. Yo por asunto de confidencialidad no puedo hablar mucho de... No diga nombre, no diga pero pecado, hay no diga otras el pecado, empresas pero que diga el pecado. están interesados, Hay mucho hay interés y a distintos niveles, digamos, de acercamiento. Hay algunas que ya están avanzadas en su proceso, hay otras que... ¿Cuánto puede demorar el proceso? Bueno, depende. Depende. Sí, en la primera, como fue la primera y había que hacer trillo, duramos más. Pero digo, depende del tipo de emisión. Yo creo que la segunda se va a aprobar yo diría que en un tiempo desde inicio a final en 3 meses, quizá algo menos. Es que depende del tipo de empresa. Un banco, por ejemplo, que es altamente También. regulado y totalmente Claro. transparente, es prácticamente arreglado. Es un que consiste en oficio. Sí, los está estatutos. más cerca de ahí. Claro. En una industria del tamaño y de la entidad de César Iglesias, es un cambio mucho más profundo. Claro. Y usted preguntó por qué no hacerlo con una compañía grande. Desde el punto de vista puramente y simplemente comercial, uno prefiere que sus socios sean los que usan su producto. O sea, nosotros somos una compañía de productos de consumo masivo. Nosotros queremos que nuestros socios sean los que compran Bola Azul, los que compran Brillante, los que compran... Y eso hace sentido desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista comercial. Hay gente que dice, ¿por qué el 30%? En términos de gobernanza, algunos dirían, bueno, pero ¿por qué si yo voy a ser socio, no hay mayor penetración? O sea, ¿cómo se van a tomar las decisiones allí de esta empresa, no? ¿Por qué el 30%? Nada más. ¿Por qué el 30%? Porque nosotros, recuerda que le dije al principio que nosotros esto es parte de una estrategia. Sí. Hace 2 años, de los socios que habían heredado las acciones, acuérdense que esto es una empresa de 113 años, un grupo de la sucesión, quería vender y otro grupo quería seguir invirtiendo y empujando la empresa. Y esto, le compraron a esto, y entonces eso se incurrió una deuda para eso, y entonces se buscó sustituirla por capital. En ese momento la decisión era un capital privado de uno de los socios estratégicos que le dije ahorita, o el público, y decidimos irnos por ahí. Y eso era 30%, eso significa... Eso era un poco más, pero decidimos que con eso era suficiente para desapalancar. En términos de gobernanza, ¿qué rol van a tener estos nuevos socios en César Iglesias? En términos de gobernanza, cambiamos para introducir nuevos directores independientes en el consejo. Los familiares que eran parte de la estructura y de la nómina los subimos al consejo. Llenamos esos vacíos con los mejores profesionales que pudimos encontrar. Hay una serie de limitaciones de gobernanza que impone la ley. Por ejemplo, nosotros no podemos vender mayoría sin obligarnos a una OPA, que quiere decir que el que nos ofrezca comprarnos, nos tiene que comprar nosotros y comprarle a todo el que tiene acciones del público. Tenemos que reportar trimestralmente estado financiero, tenemos que sujetarnos a transparencia cuando hay hechos relevantes, por ejemplo, que sale un miembro de la alta gerencia importante, tenemos que avisarle y eso se hace público. O sea, tú andas literalmente
sin Desnudo. ropa, Sí, sí. Desnudo, expuesto. Entonces, y nosotros estamos dispuestos a eso porque no tenemos nada que esconder y estamos muy orgullosos de lo que somos, lo que hacemos y lo que vamos a hacer. 128 pesos costaba cada acción. Al principio sí. Y ahora subió 30%. Ahora 130, cerró el viernes a 169, 170. Eso era Está ganando ya que compró. Ya, Yo es que te está lo ganando. dije, métete ahí. Yo te dije que yo hice una buena inversión. Mete tus 500 pesos. Yo te dije que yo hice una buena inversión. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan Claro, feliz día. gracias a ustedes. Gracias.